Con todos, muy buenas noches con todos y todas los invitados a este evento tan importante organizado por el Foro Paulo Freire. Es un diálogo relacionado a la investigación social desde la perspectiva de la educación. Es para mí un placer contar con la participación de ustedes y también de profesionales de nuestro país hermano, como es el Brasil. También tenemos de Colombia y también de México, ¿no? En estos momentos está presente nuestro amigo Gerson Tenorio dos Santos. Va a ser uno de los ponentes de este foro, de este diálogo que tenemos hoy día programado. Él es representante de la Universidad Metropolitana de Santos, Brasil. Es un investigador de experiencia, docente en la perspectiva liberadora de Paulo Freire, una experiencia de proyectos de interdisciplinar, doctor y máster en comunicación y semiótica por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, docente en la Universidad de Brasil, traductor e intérprete y licenciado en idiomas por la Universidad Iberoamericana. Es también coordinador y docente de la maestría profesional en la práctica de docentes de la Universidad Metropolitana de Santos. Imparte, pues, las disciplinas Escuela de Enseñanza Básica y Prácticas Docentes. Adelante, Gerson. Muito obrigado, Lucy, muito obrigado mais uma vez, né? Agradeço aqui ao professor Oscar por mais esse convite muito importante para discutirmos esse tema tão relevante na abordagem freiriana. Agradeço ao professor Dr. Alfonso Tamayo, também, que vai estar aqui nesta mesa. Agradeço a você, Lucy, moderadora. Agradeço também ao professor Luiz Gonçalves Arias, de México. E agradeço também à professora Maria Rosa Villanueva, que vai estar aqui também fazendo a mediação. Para mim, então, é relevante, muito relevante esse tema, porque eu queria falar um pouco a partir da minha própria prática. Eu queria dividir a minha exposição, eu sei que é muito curto, são 20 minutos, eu vou falar de uma experiência que durou anos, né, na prefeitura do município de São Paulo, mas eu vou falar, primeiramente, a partir de um aporte teórico, e depois eu vou trazer um pouco do que foi esse trabalho com um projeto interdisciplinar realizado na prefeitura do município de São Paulo, quando o professor Paulo Freire foi o secretário da Educação. E eu trabalhei nesse projeto, queria trazer um pouco dessa experiência para contar como que a gente realizava esse trabalho, né, que parte lá da pedagogia do oprimido, mas está em vários livros do Freire, enfim, né, há várias perspectivas que eu quero trazer aqui. Enfim, então eu vou começar falando desse aporte mais teórico, e aí eu quero dividir com vocês, então, o material para podermos ver conjuntamente, né? Lucy, você pode liberar para mim o screen sharing? Ya saya. Ok. Então, aqui está. Todos bem? Bom, então vamos começar falando de um aporte teórico do Freire, que para mim é muito importante. Então, como a investigação docente se realiza na perspectiva libertadora e como isso, então, vai estar relacionado ao projeto interdisciplinar realizado na prefeitura do município de São Paulo. Bom, então eu queria começar a discussão a partir de um texto muito famoso e importante do Freire, que se encontra publicado no livro do Carlos Rodrigues Brandão, que se chama Pesquisa Participante, que foi publicado em 1981. E o Freire, ele faz uma exposição, né, num evento na Tanzânia, e ele explicita, né, o que é, né, um método de pesquisa alternativa, a partir do que ele considera que seja relevante para a pesquisa da realidade concreta.
Enfim, então, este texto se chama Criando Métodos de Pesquisa Alternativa, aprendendo a fazê-la através da ação. Tá? E aí ele vai dividir a sua exposição em algumas partes. Ele começa destacando, primeiramente, os problemas que enfrentamos como educadores ou cientistas sociais. Né? Então, ele começa, primeiramente, dizendo em que consiste a realidade concreta. Então, a realidade concreta, ela consiste numa relação dialética entre objetividade e subjetividade. É a compreensão e respeito à sabedoria popular, é a opção política pela libertação e tem um caráter eminentemente político da atividade científica. Então, essas são as primeiras palavras que o Freire vai dirigindo ao público, e este público estava desenvolvendo um trabalho em alfabetização de adultos. Então, ele dá uma palestra evidenciando como seriam os passos desta pesquisa. Em seguida, então, ele diz, né, que primeiramente, a equipe deve selecionar uma área urbana ou suburbana. Depois, no segundo lugar, a equipe deve informar-se sobre a existência ou não de estudos sobre a área escolhida, que é preciso conhecer a área. Então, é preciso ir à realidade, mas é preciso saber o que já falaram sobre esta realidade. Depois, é preciso delimitar, então, a área escolhida. E aí, começam-se as primeiras visitas. São visitas informais da equipe, em que se anota tudo, né? Tudo aquilo que chama atenção, né? Enfim, se há escolas, clubes, igrejas, cooperativas, enfim, a estruturação da própria realidade, como se dá essa realidade, enfim, né? É uma pesquisa de campo inicial que é muito importante na perspectiva freiriana. E aí vão se conversando uns com os outros para trocar essas experiências. Depois, num outro momento, começam-se as visitas às lideranças dos organismos levantados. Então, vamos ver, então, as cooperativas, os sindicatos, enfim, vamos conversar com essas lideranças. E nessa conversa com as lideranças, em sexto lugar, a gente vai expor a pesquisa, que seria o ponto de partida do programa desta pesquisa. Então, a gente vai falar do método, da metodologia, vamos falar do papel participante e crítico de todos aqueles que estão imersos nesta pesquisa, vamos falar do direito da manifestação dos grupos populares em torno dos seus próprios problemas e modos de superá-los, enfim. E agora, em reuniões mais amplas, né, no outro momento, com os associados, a gente vai explicar a esta equipe como o trabalho vai ser realizado. Então, normalmente, o Freire fala em grupos de 20 ou 30 pessoas, com 1 ou 2 encontros semanais, no melhor horário para todos, com discussão livre por parte dos grupos populares e da equipe pesquisadora, sem a sobreposição da voz desta. Ou seja, a equipe coordena, mas ela não sobrepõe a sua voz sobre o grupo popular. Os encontros seriam, então, gravados e seria escolhido um coordenador ou uma coordenadora dos encontros e, no processo do trabalho, um relator ou uma relatora posições do grupo frente aos problemas levantados, quando houvesse os encontros de todos os grupos, porque primeiramente se faz em pequenos grupos, depois a reunião é mais ampla. Depois, por fim, a produção de um documento final a partir das discussões realizadas por parte dos grupos populares e de pesquisadores, que seria fundamental para a organização do conteúdo programático do projeto de educação de adultos. Né? E aí, em seguida, então, o que vai ser feito, né, numa próxima etapa? A partir disso, forma-se o documento, e aí, o que vai ser feito? Né? Nessa próxima etapa, então, inicia-se o estudo crítico do discurso popular. Freire acha extremamente importante que os envolvidos na pesquisa tenham esse conhecimento. Então, é preciso estudar a sintaxe, estudar a semântica do discurso popular. Né? O Freire fala muito, por exemplo, da prosódia do povo. Né? O Freire era professor de língua portuguesa, professor de português. Então, ele falava muito desse respeito à prosódia, desse respeito à sintaxe, desse respeito à semântica popular. Depois, também, né, um outro tipo de estudo são os estudos das metáforas deste discurso popular. Também um estudo dos diferentes níveis da percepção da realidade.
Depois, a contribuição de outros setores da universidade. Então, por exemplo, os linguistas. Seria essencial que linguistas, sociólogos, antropólogos participassem dessa pesquisa, justamente para se incorporar à pesquisa inicial, a fim, né, de que se possa ter um esforço mais amplo na compreensão do discurso popular. Ou seja, a universidade precisa aprender com o discurso popular. Depois, os relatores e as relatoras de cada grupo, atuando como representantes de seu grupo, deverão, tanto quanto lhes seja possível, estar ao lado dos diferentes especialistas nesta etapa da pesquisa. Enfim, aquelas pessoas que são representantes do grupo popular também participam junto com os pesquisadores, os representantes da pesquisa. Depois, a etapa final, então, seria a organização, a organização de um pré-programa de educação de adultos elaborado a partir das análises realizadas pelos grupos populares, que seria a etapa 1, e dos discursos e dos estudos do discurso popular, que seria já a etapa 2. Depois, no outro momento, já a participação dos representantes dos grupos populares na elaboração do pré-programa. Aí seriam, então, num outro momento, ordenadas as unidades e subunidades, né? No caso, seria a volta da equipe pesquisadora com a incorporação dos representantes populares à área de pesquisa. Então, ordenam-se e depois voltam-se para a área de pesquisa. Depois, novos encontros com os antigos grupos para debate dos temas considerados fundamentais pela população e presentificados no pré-programa em suas unidades e subunidades. Em seguida, então, caso seja transformado em programa pela decisão dos grupos populares, suas unidades e subunidades passam a constituir-se em objetos de conhecimento a ser desvelado na prática educativa a ser desenvolvida. E esta, por sua vez, se alongaria mais adiante em nova pesquisa, ou seja, começa-se agora a pesquisa, define-se o programa, mas Freire entende que nada no mundo é estático, logo é preciso que adiante, né, também volte-se a fazer uma nova pesquisa na continuidade dinâmica entre pesquisa e educação, que exige uma flexibilidade dos programas que vão se fazendo e refazendo em lugar de serem estáticos e imóveis. Enfim, esta foi então a fala que o Freire fez na Tanzânia para este grupo. Agora eu vou falar bem rapidinho do que foi então o desenvolvimento do projeto interdisciplinar, né, na prefeitura do município de São Paulo. Né? Então, esse projeto ele se desenvolveu do ano de 1989 a 1992, quando o Freire, então, era o secretário da Educação, né, na gestão de Luísa Erundina. E, no caso, no projeto Inter, as escolas faziam, então, a opção. Então, a gente tinha inúmeras escolas, né, divididas em vários distritos de São Paulo. E aí eram organizados em núcleos de ações educativas, chamados NAIs. Nós chamamos, na época, NAIs porque antes, né, já de uma perspectiva mais ditatorial, chamava-se Delegacia de Ensino. Quando assumimos, mudamos o nome para Núcleo de Ação Educativa. E aí tínhamos o NAI 1, o NAI 2, enfim, vários NAIs distribuídos por São Paulo inteiro. E dentro desses vários NAIs, as escolas, então, faziam as opções. Ela podia ou não selecionar esse projeto. Caso ela fizesse opção, a escola era acompanhada e assessorada pela equipe interdisciplinar composta por técnicos educacionais. No caso, eu era um deles. Das várias áreas do conhecimento, educação física, ciência, geografia, história, inglês, matemática, português. No caso, eu era de português. E o eixo de funcionamento do currículo, então, era o tema gerador. Então, Freire vai tratar disso na pedagogia do oprimido, né? Quando ele fez o seu trabalho com educação popular, logo no começo, ele trabalhava com a palavra geradora. Na pedagogia do oprimido, ele fala já em tema gerador. Então, a proposta é trabalhar com o tema gerador, né? Então, era essa a ideia. Então, era preciso definir o tema gerador a partir do encontro entre professores, equipe técnica, comunidade, enfim. E aí, nós tínhamos algumas etapas nesse processo. Né? Então, eu pus aí, no número 5, as etapas do processo curricular. Então, num primeiro momento, nós fazíamos o levantamento preliminar da realidade, da localidade, né, as situações significativas. Ou seja, nós íamos a campo, junto com os alunos, a comunidade, enfim, né, estudar essa realidade, entender como ela funciona e trazer essas situações significativas. O que são situações significativas? Situações significativas são aquilo em que o grupo popular se reconhece, os alunos,
né, a comunidade, enfim, no que eles se reconhecem quando a gente faz esse levantamento preliminar, né? O que diz sentido a eles? Depois, né, num outro momento, das situações significativas levantadas a partir do estudo da realidade, aí a gente parte, então, para os temas geradores, a partir de um processo de codificação. Né? Paulo Freire vai discutir isso em um de seus livros básicos, né, quando ele fala da comunicação, de comunicação e extensão, e ali a gente trabalhava, então, com os processos de codificação dessa realidade. Então, era feito todo um levantamento, né, a partir de vídeos, de fotos, de visita à realidade, de filmes, né, de histórias, histórias orais, enfim, fotografias que a população trazia, enfim, uma série de elementos eram trazidos, enfim, depoimentos sobre como era a sua realidade, o que funcionava, o que não funcionava, enfim. Né? Então, a partir desses temas, era que a gente, então, fazia todo um levantamento, um cruzamento de dados, de informações, a equipe técnica, junto com os professores da escola e junto com os alunos, enfim, a gente ia fazendo todo esse levantamento de temas, de situações significativas, até que a gente fosse percebendo, junto com os professores e a comunidade, aquele tema que realmente era o relevante. Só que isso era feito em várias etapas. A gente voltava à realidade, depois a gente voltava de novo para a discussão, e a gente, até chegar ao tema gerador, que era aquele relevante. O tema gerador, ele não se entrega facilmente, a gente tem que fazer uma série de cruzamentos, perceber como que a própria comunidade ela se relaciona com esse tema. Às vezes não é claro para ela essa questão, né? Enfim, em diversas situações nossas, por exemplo, apareceu um dos temas geradores era a violência, mas a comunidade não tinha a percepção muito clara de como era ou o que era essa violência. A gente tinha que fazer vários cruzamentos, perceber naquilo que estava inconsciente, no interdito, nas suas posições, enfim, a gente tem que levantar uma série de dados a partir das quais, então, ficaria evidente, então, esse tema gerador, pelo menos por um certo tempo, porque o tema gerador era importantíssimo para que nós fizéssemos as questões geradoras e, a partir disso, a gente fizesse, então, a redução temática ou a criação do programa. Enfim, então, das situações levantadas, então, a gente iria para o estudo da realidade dos temas geradores, que essa era essa etapa. Depois dos temas geradores, aí definido o tema gerador a partir desses vários encontros, enfim, cruzamentos de dados, de estudos, enfim, né, é que a gente, então, faria o esboço do programa. A partir disso, esboçaríamos o programa, que apresentaríamos aos professores, junto com eles, né, enfim, apresentaríamos, nós faríamos juntos, né, eles e nós, enfim, mas a gente sistematizava muito isso, levava para eles participavam junto com a comunidade, enfim, até que, então, a gente conseguisse elaborar um programa. E é aí que entra, então, a perspectiva da interdisciplinaridade, porque para responder aos problemas, esses anseios da comunidade, era necessário, então, eram necessárias que as várias áreas do conhecimento elas participassem disso. Como cada área, então, pode participar? Né? Como que ela vai desvelar, que ela vai desopacizar, ajudar a desopacizar essa situação incômoda, né? Que está ali, né? Presentificada naquele tema gerador. Então, as várias áreas, então, se encontravam, né? Para definir esse programa. E cada área, então, definia o programa a partir das questões, né? Geradoras, eram questões geradoras que a gente levantava para cada área do conhecimento. Né? Por exemplo, como a comunidade pode perceber com mais clareza as questões políticas presentes no sistema, na sua comunidade que gera violência, porque isso não era muito claro para eles, enfim. Então, era preciso, então, que essas questões geradoras elas fossem levantadas em cada área do conhecimento e em cada série, porque nós tínhamos quinta, sexta, sétima, oitava série, enfim, cada série, então, definisse um programa a partir do qual, então, a gente passaria a trabalhar, né, junto com esses alunos e a comunidade, mas sempre dinamicamente, ou seja, a nossa equipe sempre estava junto com eles estavam sempre junto conosco, a gente sempre ia à escola, visitava a escola, a gente sempre discutia com os professores, porque a gente ia dar uma formação constante para eles, né, para que a gente trouxesse um conjunto de elementos. A partir do momento que a gente levantava as questões geradoras, era preciso, então, aprofundar, trazer um corpo de conhecimento fundamental para que a escola pudesse, então, trabalhar, que os professores pudessem, então, trabalhar nas suas séries, amparados, então,
pela equipe interdisciplinar. Bom, enfim, então, essa é mais ou menos a visão geral. Obviamente, é uma perspectiva eminentemente política, uma perspectiva não neutra, uma perspectiva de participação, de fato, na realidade das pessoas, da situação que elas vivem, enfim. Então, isso era dinâmico também, porque o tema gerador, no futuro, podia mudar. Mas o que é importante destacar aqui é que, do ponto de vista dessa perspectiva freiriana, o conteúdo nunca vem a priori, nunca vem nada pronto, nunca vai nada para o professor pronto, não se trata de um pacote pronto. Então, até trouxe para vocês verem, eu sei que meu tempo já está acabando, né, uns trechinhos dos documentos que a gente tinha, porque a gente produzia inúmeros documentos para cada uma desses momentos. Por exemplo, esse é o caderno de formação dessa série, que a gente tinha inúmeros, a gente produzia inúmeros cadernos, e isso a gente distribuía para a rede, a gente discutia junto com eles, e esse é o do tema gerador, é o tema gerador e a construção do programa. E aí, aqui uns trechinhos para vocês verem, né, o índice, o tema gerador, porque a opção da proposta pela via do tema gerador, a construção do programa escolar, que é a redução temática, chamada de redução temática, o levantamento preliminar, as possíveis situações significativas dos temas geradores, a construção do programa. E aí, nessa introduçãozinha, dá para perceber como que é a postura freiriana em relação aos programas até então, né? A gente estava num governo já, que já vinha de uma história, né, de programas prontos e que enviava-se para a prefeitura, e dessa vez, né, a opção era pela construção do programa em conjunto com todos da rede. Independente, a gente está falando aqui do projeto Inter, que a gente tinha outros tantos projetos, mas era essa a tônica, né, do nosso trabalho. E aí, por aqui, vocês veem um pouquinho como é que essa coisa era desenvolvida, né? Depois tem outras páginas, a parte do caderno, e esse aqui é um dos que eu retive. Infelizmente, depois que nós acabamos, a prefeitura, a nossa administração acabou, veio um governo do PITA, que é um governo de direita, apoiado pelo Maluf, e destruiu tudo, né? E todo esse material que eu estou mostrando para vocês, que estava à disposição da escola, tudo isso foi queimado, né? Quase nada restou. Eu trouxe ainda um pouco comigo, mas outros colegas também, mas quase nada restou. E aí, uma coisa importante também é que cada área do conhecimento definia a sua própria visão de área, porque era preciso respeitar a área do conhecimento. Então, era o trabalho interdisciplinar voltado para a desopacização da realidade, mas a partir do respeito da própria área. Então, a gente tinha a visão de área, e a visão de área era estruturada em 4 partes, em 5, né, na verdade, né, que eu estou mostrando para vocês aí. Então, as visões de área eram organizadas em reflexões sobre a história da área, no caso português, ciência, história, matemática, enfim. Concepção da área, a estrutura da área, a organização da área e uma conclusão final, né, que cada visão de área tinha. Ou seja, então, a área tinha que se organizar para dar conta desse projeto Inter. Então, a área não podia se perder no meio desse trabalho. Então, a perspectiva interdisciplinar em Freire é muito distinta de outras abordagens sobre a interdisciplinaridade. E aí eu mostro, desculpa, né, e aqui teria outras partes, aqui, né, o caderninho tem outras partes, enfim, né, que depois, se for do interesse de quem estiver me ouvindo, né, depois a gente pode mostrar esse material com mais tempo, enfim, né? E eu sei que meu tempo já está encerrando, então, só para acabar, né, enfim, esse texto do Freire está presente num livro que chama Pesquisa Participante, do Carlos Henrique Brandão, de 81. Em 2006, foi reeditado um outro livro sobre a pesquisa participante também, que é toda uma contribuição do Freire e do Fausto Borda, né? Enfim, o colombiano Fausto Borda, e a outros, enfim, mas fundamentalmente a pesquisa participante a partir da América Latina, como a pesquisa participante ela tomou o mundo, né? Enfim, a partir de uma outra visão, que não é mais uma visão neopositivista, como acostuma acontecer com Kurt Lewin e outros tantos pesquisadores de campo, né? Que vem de uma perspectiva eurocêntrica, enfim, colonizadora, enfim. Então, a perspectiva freiriana, do Fausto Borda e de outros tantos pesquisadores latino-americanos é pela libertação, e é um pouco disso que eu queria trazer para vocês, tá? Muito obrigado, uma boa noite para todos. Muchas gracias, Gerson. De todas maneras, va a haber un compromiso de aprender el portugués, pero sí te he comprendido, te he entendido la importancia de lo que tú has dicho. Me quedo con esta propuesta de asociar las diferentes disciplinas, ¿no? Esto nos va a llevar a inspirarnos,
una propuesta que va a reorientar una currícula nueva, una currícula diferente, ¿no? Y qué importante cuando habla sobre el estudio del contexto, para registrar la importancia del medio cultural, como un acto muy significativo, ¿no? Que nos va a permitir determinar aprendizajes significativos y la comprensión, más que todo, de nuestro ambiente, del medio social. Eso es lo que nos falta. Esto va a permitir, pues, que nos lleve a tomar en cuenta las experiencias, el conocimiento de nuestro contexto, de nuestra cultura, y esto vaya, digamos, empoderándose en este proceso formativo de nuestros estudiantes, ¿no? Todavía nos falta trabajar como una propuesta la interdisciplina de todas nuestras áreas. Todavía estamos trabajando de una manera divorciada, ¿no? Las áreas van cada uno de una manera divorciada, ¿no? Es importante la propuesta. Digamos, nuestro colega de Colombia, que, bueno, digamos, nuestro amigo Luis Arias nos va a decir las características y cómo hoy día vamos a trabajar con la presencia virtual de nuestro amigo Alonso Tamayo. Te dejo adelante, Luis Arias, desde México al Perú. Sí, ¿verdad? Ahora sí, Bien. ahora sí. Bueno, pues un gusto, muy buenas tardes a todos los participantes. Es un placer estar con ustedes a través de nuestros amigos Óscar Guaranga, de la maestra Lucy, de la gente del Perú que tanto se ha preocupado por vincular la educación con las prácticas pues más críticas relevantes que permitan a nuestras sociedades en general, me refiero a las sociedades de América Latina, en el caso específico de ellos, del Perú, para poder ir construyendo un sistema educativo que responda pues a las necesidades reales de los entornos en donde se desarrollan. Escuché con mucha atención al maestro Gerson, una excelente participación que desde luego nos deja pues muy buen sabor de boca. Está perfectamente bien estructurado pues un método que evidentemente Paulo Freire probó con éxito en el Brasil como ministro de Educación. Tiene las características propias de su pensamiento crítico. Establece que no se puede, en este caso, pues, hacer investigación educativa si no es a través de del diálogo horizontal, ¿no? Con las personas con las que nosotros vamos a estar interactuando, y también, desde luego, establece otro requisito de que nadie puede abarcar el conocimiento de todos los temas, y que por eso es muy importante la interdisciplina, como la maestra Lucy muy bien hacía mención. Bueno, en este caso habrá muchas más oportunidades de todos nosotros por poder comentar y hacer preguntas a la exposición que fue, lo felicito al maestro Gerson, muy completa. Ahora vamos a dar pues la palabra a nuestro compañero de Colombia, que pues bueno, en este caso va a abordar con otra óptica, pero con el mismo objetivo, el tema de la investigación social, las relaciones que tienen con la educación y la óptica que de este tipo de investigación ha tenido el pensamiento freiriano, ¿no? Que creo que ya sentó raíces en toda América Latina, ¿no? Y sin más preámbulos, pues le damos la palabra al maestro para que pueda exponernos pues su ponencia, y después vamos a hacer la invitación, regresaríamos la palabra a la maestra Lucy para que vaya moderando la participación de todos nosotros, y desde luego del maestro Óscar Guaranga, para que pueda, en este caso, condensar las ideas de las ponencias, de las 3 ponencias que el día de hoy estamos tratando. Adelante, maestro, por favor. Muy buenas tardes para todos desde Colombia. Un saludo a toda esta importante colectividad que está pendiente de resolver la pregunta acerca de la investigación desde la perspectiva de Paulo Freire. Yo quisiera adelantar 4 elementos antes de llegar a Bogotá. Estoy aquí en el aeropuerto de Cali, Bogotá, Colombia,
y quisiera decir primero que hay que tener en cuenta la perspectiva epistemológica, ontológica, ética y política desde la cual se hace la propuesta de investigación a través de la metodología de la investigación-acción o de la metodología de la propuesta freiriana, que más que una metodología es una concepción del mundo y una forma de trabajar para lograr construir visiones nuevas del mundo. Son presupuestos acerca de las realidades desde el punto de vista ético, son presupuestos acerca de la ética desde el punto de vista de los valores, son presupuestos acerca de cómo se construye conocimiento a partir de una superación de visiones ingenuas y de visiones naturalizadas de realidades sociales que han sido construidas en contextos de injusticia, en contextos de desigualdad, en contextos de opresión. En educación ha predominado un tipo de investigación positivista que habla de neutralidad valorativa. Vamos a invitarle al maestro Oscar Guaranga, ¿no?, para adelantar el tiempo de la ponencia, para que él está a cargo con el tema de la investigación social desde la perspectiva freiriana. Acción, reflexión, acción. Entonces, maestro Oscar Guaranga, está usted invitado a su participación. Gracias, Lucy, gracias. Bueno, buenas noches ya. Segunda vez saludarlos a todos, a los amigos que nos acompañan del extranjero, a muchos maestros también que se han dado cita acompañando a Gerson y también al maestro Tamayo, al doctor Tamayo, en esta noche. Como ya se ha señalado, voy a abordar el tema de la acción, reflexión, acción, que es uno de los pensamientos importantes, considero, de Paulo Freire. Déjenme, voy a... Ya, sí. Sí, estoy viendo el chat y hay muchos participantes. Ya. Bueno, qué gusto, ¿no?, que los participantes también estén desde el Brasil, viéndolo al maestro Gerson, y quienes piden pues sus material, dicen, ¿no?, qué interesante el material. Y también de acá del Perú, buenas noches, saludos al maestro Gerson, desde la Amazonía peruana. También tenemos desde buenas noches, saludos desde Colombia, frontera con Venezuela. Qué interesante que este espacio, Paulo Freire, esté trascendiendo también las fronteras, ¿no? Y como decía nuestro amigo Luis Arias, tratamos de que esta red educativa cada vez se fortalezca, ¿no? Porque tenemos las mismas realidades, las necesidades también, ¿no? El contexto parecido, pero tenemos las mismas necesidades, ¿no? Qué importante cuando los maestros, tanto del Perú, México, también Colombia, ¿no?, nos hacen llegar un saludo, y maestros que están en nuestras fronteras, ¿no?, del Amazonas, también tenemos de Chiclayo, quienes hacen llegar su saludo. Muchas gracias, maestro, y de hecho tenemos que seguir trabajando el 2023, pero con la participación de ustedes que están escribiendo en el chat. Gracias. Bien, gracias. Entonces voy a empezar señalando una idea, un pensamiento del famoso maestro José Martí de Cuba, ¿no es cierto? Él decía que la inteligencia humana tiene como leyes la investigación y el análisis. Y justamente porque la investigación aporta a la inteligencia, porque gracias a ese análisis, a ese estudio que se hace, a través de la investigación nos permite desarrollar nuestras capacidades intelectivas, es que hay sectores sociales que indudablemente lo que buscan es que eso no se produzca. Lo que buscan es que justamente adormecer la mente o el desarrollo mental de las personas, y que lógicamente no se desarrolla la investigación. Y eso lo podemos ver en nuestro país. Aquí casi en las facultades de educación, por ejemplo, en la formación de los maestros, casi no existe un estudio profundo sobre toda la propuesta de José Martí en el campo educativo,
como también es el caso de Paulo Freire, que no aparece en las cátedras ni en los cursos de las facultades de educación que forman maestros, que dicen formar maestros. Y también tenemos el caso mismo de Simón Rodríguez en Colombia, un representante del pensamiento, y como tenemos también a José Antonio Encinas y a José Carlos Mariátegui en educación en el Perú. Y por esa razón decimos que lo que se busca es que la gente no sea inteligente. La idea es cómo mantener en un estado, digamos, letargado, adormecido, para que la gente no piense. Ayudar a pensar, entonces, es uno de los temas importantes. Todos, de alguna u otra manera, cuando hablamos de investigación, nos estamos refiriendo, pues, a que de que hay una serie de problemas en la sociedad, sea a través de lo que es la naturaleza o de lo que es lo social, ¿no? Lo sociocultural, donde siempre nos vamos a preguntar, o la gente se pregunta por qué ocurren tales cosas. Y también, a partir de este interrogante del problema que encontramos, que nos enfrentamos, es qué cosa es, por qué ocurre eso, qué es lo que está pasando. Y nos planteamos también objetivos, buscando para qué vamos a buscar la solución de esos problemas. Los métodos también es importante decir que nos permite plantear el cómo. Entonces, todo proceso de investigación nos lleva a este tipo de 4 preguntas que indudablemente se busca responder a través de diversas concepciones, de diversos paradigmas de la investigación. Uno de ellos es indudablemente desde el paradigma sociocrítico de Paulo Freire, que el foro se plantea en esta oportunidad abordar. Todos sabemos que la investigación es un proceso sistemático. Este proceso es la que de alguna u otra manera nos permite construir o generar nuevos conocimientos, teorías, pensamiento científico, ¿no es cierto?, acerca de algo o de alguien, ¿no es cierto?, acerca de la naturaleza, acerca del mundo social, cultural, etcétera, etcétera. Y en América Latina y el Caribe se ha producido una explosión de tesis, enfoques y percepciones sobre la educación y la pedagogía al ingresar este siglo XXI. Todos vemos que hay una serie de corrientes de pensamientos, pero que indudablemente no tienen el nivel de lo que exige Paulo Freire en el trabajo educativo, en el trabajo social, que es la construcción de esa conciencia, de ese pensamiento, digamos, que es fundamental porque tiene que ser un pensamiento crítico lo que hay que desarrollar. Y entonces hablar de educación, de investigación, perdón, en el campo de la educación o de pedagogía, nos lleva pues a que saber de qué manera las instituciones educativas y la comunidad en general están de alguna u otra manera enfrascadas o están inmersas en trabajos de investigación para darle solución al desarrollo de su situación como persona, no solamente de manera individual, sino familiar, social, cultural. Y eso nos habla también del rol que tienen que jugar los docentes, que indudablemente se forman primero en la universidad y que muchas veces, por favor, pueden cerrar su micro. Hay una persona, no sé quién está. Hazme coanfitrión y te ayudo. El anfitrión que Hazme coanfitrión, por favor, Oscar. Ya, che. Ya. Ya está ya. Ya, gracias, gracias. Bueno, entonces decía de que nosotros tenemos justamente el papel de la educación como un elemento clave para el desarrollo de la cultura, para el desarrollo de lo social. Sin embargo, nosotros vemos también que muchas veces la formación misma de los docentes
en nuestro país es muy escasa o es pobre en términos de lo que significa todo este pensamiento latinoamericano que se ha desarrollado en los últimos tiempos, sobre todo, a raíz de plantear el problema de la pedagogía como ciencia. Indudablemente, donde el objeto, por ejemplo, de la investigación es indudablemente la escuela o la universidad. Sin embargo, no vemos que en la universidad ni en la escuela se hace, o en todo caso, es muy poco lo que se hace en términos de esto. Y donde digamos, los sujetos que lo construyen o generan esto, indudablemente están también en esta misma situación. Y entonces tenemos un problema en términos de cómo sobre estas instituciones, cómo generar estos conocimientos en los docentes, en la población, en los estudiantes, en fin, en todas las personas comprometidas con la necesidad de un cambio de la sociedad, de un cambio social, cultural, que permita, digamos, vivir el buen vivir de las personas. Por eso, cuando hablamos de investigación, cuando hablamos con los profesores sobre estos temas, a veces casi no hay mucha respuesta al respecto. Y esto tiene que ver mucho con las políticas indudablemente educativas. No es casual por ello que nuestro sistema, nuestra estructura de sistema educativo es una estructura desfasada de lo que es hoy en día la educación en el mundo, porque somos los únicos que tenemos una estructura o un sistema educativo que hace cerca de 40 o más años fueron prácticamente borradas del mapa, pero volvieron otra vez a la sociedad. Ahora, el asunto digamos, de la investigación nos lleva pues a un problema entre la subjetividad y la objetividad, o la objetividad y la subjetividad, como lo ha señalado en algún momento Gerson, como lo ha señalado también el doctor Tamayo. El problema de investigación es el objetivo. Es decir, ¿qué cosa queremos con eso? Todo investigador indudablemente tiene un objetivo, persigue un objetivo. Si ese objetivo indudablemente es a favor o es en contra. Es una situación que está presente en el objeto de su investigación, pero que es subjetivo, pues para que exista el problema, la situación problemática tiene que generar una necesidad en el sujeto. Y eso es lo que nos falta, encontrar justamente con ellos, en el diálogo con ellos, con los investigados, con los que aparentemente, entre comillas, investigados, ¿no es cierto?, y como llama Freire, los participantes de la investigación tienen la necesidad de encontrar, o sea, respuestas a los diversos problemas sociales, culturales, políticos, etc. Y lo que se busca como investigador es el objeto, es decir, cómo que el investigador tiene que ser una persona que sea consciente de una situación problemática, como ya lo ha señalado Gerson, ¿no es cierto?, y siente la necesidad cognitiva, o sea, una necesidad de conocimiento, de estudiar esa situación que ocurre en un objeto de investigación, con el propósito de buscar su solución. Entonces, toda investigación se dirige a buscar situaciones y a buscar respuestas a esas situaciones. El objeto de investigación es el portador del problema, es el qué de la investigación. Y a esto añadimos entonces el objetivo de la investigación. El objetivo de la investigación es la aspiración, el propósito, el por qué se desarrolla la investigación. ¿Qué presupone el objeto transformado? La situación propia del problema superado. O sea, ¿qué va a significar eso?
no solamente para el individuo, sino fundamentalmente para la comunidad, para la sociedad. Y ese es un poco lo que se plantea desde Freire, el problema, cuando indudablemente él busca que ir hacia la realidad para, como dice, quien conoce la realidad, quien tiene, digamos, de alguna u otra manera claro lo que está ocurriendo en la realidad, tiene conciencia de lo que está pasando, puede levantar hipótesis sobre el desafío de esa realidad y puede, por lo tanto, dar soluciones. Cuando indudablemente una educación en un país, en un sistema educativo, no te permite abrir estas realidades, no te procura soluciones, sino te da una serie de ideas que muchas veces no responden a los intereses de las mayorías, sino a los intereses de una minoría. Por esa razón, la pedagogía de Freire asume una propuesta acerca de la cientificidad de las ciencias sociales. Es decir, él va a plantear entonces la importancia que tienen las ciencias sociales como ciencia, como un espacio, como un lugar donde no es solamente ideas subjetivas que se plantean, sino que detrás de esas ideas subjetivas hay sustento científico, ¿no es cierto? Hay concepciones, hay paradigmas, hay una manera de ver el mundo y de transformar el mundo, que desde la epistemología negaba su carácter científico, o sea, la epistemología científica neopositivista, como ya lo ha señalado el doctor Tamayo, negaba este hecho. Y por esa razón, la educación, como las ciencias sociales, no tenían indudablemente muchas cabidas en los experimentos por su carácter centrado en la subjetividad del ser humano. Es decir, se consideraba que la subjetividad no era parte, digamos, de las soluciones y del desarrollo de la ciencia en los países como el nuestro. Esto indudablemente ha habido un cambio en los últimos tiempos, porque Freire, y como Freire, muchos educadores populares de Colombia, de Brasil, de Chile, etcétera, de América Latina y Latinoamérica, de México, etcétera, ¿no es cierto?, han venido haciendo críticas profundas al pensamiento eurocéntrico, que ha sido, conjuntamente con la cultura anglosajona, la que han ejercido y ejercen aún preponderancia en los medios académicos de América Latina. Esta idea de haber tenido, digamos, y que tienen todavía esta presencia muy fuerte en los medios académicos, es que no permite, digamos, que en las facultades de educación, en los institutos pedagógicos latinoamericanos, no haya una cátedra latinoamericana, por ejemplo, en pedagogía y en educación, no haya, por ejemplo, digamos, una cátedra de Paulo Freire o de Antonio Encinas, en fin, de muchos maestros latinoamericanos que han hecho historia a través de sus concepciones sobre lo que es el papel de la educación como formadora de una cultura totalmente diferente en favor de las sociedades, de las mayorías de una sociedad. Por esa razón es que Freire va a aportar en la crítica que hace a este pensamiento eurocéntrico con un pensamiento latinoamericano muy profundo, porque él va a ser un deslinde sustancial. El problema es que los valores de los seres humanos no deben ser excluidos del conocimiento científico en el campo social, la primera cuestión que plantea Freire. Y la segunda, o sea, y esta idea está acompañada indudablemente por la idea también que va a plantear Vygotsky, como plantea Habermas, de lo que es la escuela de Frankfurt, ¿no es cierto? Porque ellos plantean conjuntamente que es imposible separar los valores y la afectividad del conocimiento científico. Y esa es la contradicción que hay entre lo que es ese pensamiento eurocéntrico y de la cultura
anglosajona con respecto a lo que es el pensamiento latinoamericano que nos trae Paulo Freire y todos los que de alguna u otra manera estamos en la misma dirección, es decir, un pensamiento que respete nuestra cultura, que respete el desarrollo de nuestra sociedad. Y ahí aparece el término de investigación-acción como un método de estudio y acción de tipo cualitativo, en primer lugar. Y es cualitativo porque no se rige, lógicamente, por lo que es la estadística, el dato numérico, sino que busca obtener resultados que son fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas. Es decir, aquí la investigación-acción está dirigida a la búsqueda de soluciones a la comunidad, de soluciones de desarrollo, de avance de las personas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar. Es decir, a diferencia de la investigación eurocéntrica, que se plantea que hay un investigador y el resto es el que de alguna u otra manera provee de datos al investigador, Freire y el paradigma sociocrítico lo que busca es romper con esta idea de que el colectivo tiene que también jugar un rol importante al lado del investigador. Es decir, no hay una diferencia entre investigador e investigado, hay una unidad dialéctica entre ambos. De tal manera que el objeto de estudio, digamos, de objeto de estudio que era, digamos, visto los participantes de una investigación, se convierten en Freire, en el sujeto protagonista de la investigación, y controlando e interactuando a lo largo del proceso investigador. Es decir, la idea de Freire es cómo es que el investigador entonces ya no es aquel que decide, aquel que manipula, que puede manipular la información, sino es conjuntamente lo hace con los que están siendo investigados en la situación de lo que está ocurriendo en la comunidad. Y por otro lado, el concepto de investigación-acción que plantea Freire fue planteada por Kurt Lewin en los años 40 del siglo pasado, pero sin el término de participativa. Y esto es importante, porque lógicamente se seguía manteniendo la idea de lo que decía el doctor Tamayo, la idea desde el punto de vista del paradigma neopositivo, de mantener la separación entre el investigador y los investigados. Aquí no ocurre esto, es decir, en la investigación-acción es una unidad dialéctica. Tanto investigado como investigadores son los que están interactuando y son los que están encontrando en todo el proceso que se realiza desde la planificación hasta los resultados, o sea, están presentes en el trabajo de investigación. Digamos, el concepto participativo, entonces, está entendido no como una dicotomía, no como una diferencia, sino al contrario, como una unidad dialéctica. Además, el otro aspecto fundamental es que no es la teoría del investigador, sino que busca vincular la teoría y la práctica que denominamos como práctica social e histórica, como bien lo señala Paulo Freire, porque indudablemente Freire concibe la pedagogía desde una concepción crítica cultural, y como parte de la concepción crítica cultural es parte de la praxis social e histórica. Indudablemente Kurt Lewin hizo un aporte importante, fue el que introdujo el término, pero indudablemente desde la propuesta del paradigma sociocrítico, del paradigma de una emancipación, de una concepción libertaria, es que Freire nos va a plantear entonces una investigación-acción participativa diferente. Diferente porque indudablemente nos plantea que el conocimiento está relacionado con tres aspectos.
El conocimiento está ligado, uno, al saber cotidiano, de lo que hacemos a diario, de lo que hace cualquier sujeto, y también al saber científico. Y ambos saberes, de una u otra manera, nos permiten tomar conciencia. O sea, es justamente, la conciencia es un carácter social de la especie humana. Los seres humanos somos los únicos que podemos tomar conciencia de esa realidad social. Y entonces, justamente el conocimiento nos lleva a esto. Y el conocimiento es justamente producto del trabajo de la investigación. Entonces, por esa razón, cuando tenemos conciencia de las cosas, podemos comunicarnos y por esa razón también podemos crear herramientas, instrumentos, materiales, cultura y desarrollar la psicología de los seres humanos. Todo lo cual constituye el proceso teórico práctico, que es la apropiación subjetiva del mundo real. Esto es la constitución de la cultura. Y es importante entonces cómo es que Freire, a través de la investigación-acción, o sea, no solamente es una propuesta de investigar, sino es una propuesta de búsqueda, de constituir nueva cultura, de recrear la cultura, de una cultura, de pasar de una cultura alienada, dominante, etcétera, ¿no?, a una cultura de liberación, de emancipación y que permita, digamos, indudablemente que todos en general se aprovechen de los beneficios que tiene la sociedad. El saber y el conocimiento son dos elementos claves porque ambos son productos históricos sociales, es decir, gracias al saber, gracias a esa práctica, a esa experiencia que tenemos y gracias al conocimiento científico es que nos vamos a tener, digamos, de alguna otra manera, ¿no es cierto? Vamos a poder ver la realidad, las cosas. Las ciencias sociales lo que buscan es justamente estudiar el accionar del hombre. Y por esa razón es que vinculamos y vincula a Freire esa relación que hay entre la sociedad y la educación y la cultura. Es decir, no la deja suelta, no simplemente habla de investigación, sino que indudablemente involucra a la sociedad y involucra también a lo que es el desarrollo del ser humano. El axioma de la acción, o sea, cuando Freire estamos hablando de acción, indudablemente considera que lo individuo es lógicamente el punto de partida necesario para estudiar el comportamiento humano, es decir, la acción del sujeto. ¿Qué hace el sujeto? ¿Qué cosa hace? ¿Cuál es su comportamiento? Y preguntarse entonces por qué ocurre ese tipo de comportamiento. Ese comportamiento es, como algunos tratan de decir, es un problema simplemente individual, es un problema simplemente psicológico, o es un problema cultural, es un problema de alienación, es un problema de cómo están comprendiendo el mundo. Y entonces, esa riqueza justamente es la que nos permite a nosotros vincular ese saber y el conocimiento. Otro elemento que podemos observar, ¿no es cierto?, es acerca de la teoría y la práctica. Otro elemento clave en la cual Freire nos alimenta con su teoría de la investigación-acción, es decir, la teoría y la práctica, como unidad dialéctica, no como algo separado. Y por esa razón, él habla de praxis social e histórica. Es decir, ¿por qué social? Porque nadie está solo en el mundo, porque nadie hace solo las cosas en el mundo, sino que eso que hace, lo hace con otros, lo hace o para otros o a favor de un grupo. También es histórico porque no es la primera ocasión, sino es parte de todo un proceso de dominación que se ha generado de alienación en las culturas de nuestro pueblo latinoamericano. Es imposible, señala Freire, y es contundente Freire cuando habla de que es imposible separar
los valores y afectividades del conocimiento científico, ¿no? Entonces, ahí tenemos una cuestión que es importante, porque introducir el aspecto de los valores y el aspecto de la afectividad indudablemente rompe con la concepción de lo que era la epistemología científica, ¿no es cierto?, que nos manejan desde el eurocentrismo o de la cultura anglosajona, y entramos a una concepción totalmente diferente desde la concepción liberadora de Freire. Paulo Freire, entonces, a partir de ello, va a plantear que la liberación a través de la educación es un esfuerzo colectivo. Es decir, para poder avanzar, se requiere necesariamente tener claro la persona que requiere liberarse, liberarse de las ataduras en la cual durante muchos años se ha venido alienando. La escuela debe ser un espacio donde debía de justamente liberarse el sujeto de estas ataduras. Sin embargo, la escuela se convierte justamente en un elemento clave para la sociedad, para que las sociedades continúen haciendo lo mismo. Y eso no es casual. Las instituciones educativas sirven justamente para eso. Están programadas y están preparadas para eso, para dotar a la sociedad de no de nuevos pensamientos emancipadores, sino al contrario, de pensamientos retrógrados o alienantes. Por eso él dice con claridad, y en su concepción freiriana, es: lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Esta idea, pues, es justamente basado en lo que se va a señalar, digamos, en el paradigma crítico, la educación liberadora, Paulo Freire. La investigación, acción, reflexión, la investigación como acción, reflexión, acción, es transformación entonces de la conciencia de los participantes y el cambio en las prácticas sociales. Es decir, el maestro que quiere realmente llevar la investigación, acción, a los ámbitos de la educación, a los ámbitos sociales, las comunidades, tiene que partir de la primera idea de que lo que se trata es de cómo transformamos la conciencia. No para el odio, no es eso el problema, sino para comprender de que las cosas no pueden continuar como son, como están, sino justamente para mejorar la sociedad, para que todos puedan vivir en felicidad. Entonces, por esa razón, el experto, el investigador, es un consultor del proceso, participa en el diálogo para apoyar la cooperación de los participantes, la participación activa y las prácticas sociales, pero no para que sea el que decida qué cosas se investiga, para que él decida qué cosa tiene que decirse o qué cosa tiene que ser las conclusiones de la investigación. Las conclusiones las hace conjuntamente con los investigados y genera un proceso entonces interactivo, repetitivo en el pensamiento freiriano. ¿Y cuál es ese proceso interactivo? Es indudablemente que hay entre la reflexión y la acción. Es decir, es algo que permanentemente se repite en la sociedad. Y entonces, por esa razón, cuando Freire habla de la acción, y cuando el profesor, el maestro, quiere hacer investigación, ¿no es cierto? Entonces, él tiene hay una acción determinada en un grupo humano, sea en la comunidad, sea en el aula, sea en la escuela. Él tiene, o sea, esos sujetos tienen una manera de accionar, y en base a ese accionar, ¿no es cierto?, nos muestran determinada forma de pensar. Freire entonces nos plantea, hay que reflexionar sobre esa acción. Y nos plantea entonces que esa reflexión que hay que hacer nos debe llevar a que los sujetos puedan tener, digamos, o sea, esa capacidad de pensar, de analizar
la acción que hace para llevarlo a otro nivel mucho más elevado, a una nueva acción, a una nueva comprensión del problema. Comprender entonces el problema es lo que nos va a permitir justamente que la investigación, acción, reflexión, acción, o sea, salga victoriosa. O sea, cuando el sujeto comprende, y no solamente comprende, sino además transforma con la acción. No se queda en la reflexión, no se queda en el pensamiento. Busca que aplicar ese con nuevos conocimientos a la realidad. Entonces, esta investigación-acción, entonces, es un proceso de reflexión. Quienes queremos hacer un trabajo de investigación-acción, realmente en la escuela, en la universidad, en la comunidad, etc., tenemos que partir en primer lugar de la reflexión, porque la reflexión es importante, porque es, digamos, frente a un problema determinado que se puede mejorar la práctica, ¿no es cierto? Para, indudablemente, tener una comprensión de lo que está ocurriendo, de cómo yo pensaba y cómo ahora pienso. Y entonces también el docente, por ejemplo, lleva a cabo un estudio, en primer lugar, para definir con claridad cuál es el problema, qué está ocurriendo, por qué el comportamiento, por qué, digamos, hay determinadas actitudes, determinada forma de actuar en las personas, ¿no es cierto? Para luego, en base de eso, hacer un plan de acción, como ya lo ha señalado Gerson, como ha sido la experiencia que hizo cuando estaba Paulo Freire en vida y que tenía un cargo importante en educación. Este tipo de metodología, entonces, ¿no es cierto?, se ocupa del estudio de una problemática social específica que requiere solución y que afecta a un determinado grupo de personas. Quiero cerrar con esto. En primer lugar, entonces, cuando plantea el problema de la investigación-acción, es importante porque Freire va a plantear un diálogo de saberes. Y en ese diálogo de saberes va a plantear la negociación cultural que hay, que tenemos que hacer con otros, porque tenemos culturas que pueden ser en algunos aspectos semejantes, pero en otros aspectos diferentes. Y entonces nos plantea que ese diálogo de saberes como inicio, como acción, como reflexión de la necesidad. Y esto es indudablemente, en primer lugar, partir de la memoria, del recuerdo, de cómo indudablemente nosotros tenemos que recordar cómo pensamos, qué hemos venido haciendo y memorizar cosas de nuestra vida para tomar conciencia. No se puede tomar conciencia si no tampoco no hacemos memoria de las cosas, porque si no volvemos a lo mismo, volvemos a repetir. Entonces, para tomar conciencia es importante tener en cuenta la memoria. Y la memoria es imaginación. Y la conciencia es la imaginación que tenemos de ese mundo. La conciencia nos muestra esa imaginación que tenemos de las cosas que nos rodean. Y esas cosas que nos rodean son las que tenemos que plantear propuestas. ¿Qué propuestas hacemos frente a eso? A esa imaginación de nuevas cosas, de nuevas ideas, y que luego se convierten en experiencias de conocimientos previos. Entonces, todo este proceso, el diálogo de saber, lo lleva a este nivel de poder tener experiencias, conocimientos previos, ¿no es cierto? Y en base de ello, lo último, es que esto es posible en base a un movimiento del proceso de construcción del conocimiento dialógico. Es decir, el diálogo es fundamental en Freire. Ustedes saben que Freire, su esencia de la teoría de Freire es justamente el diálogo de saberes, que ya se ha señalado. Este momento del proceso de construcción del conocimiento, ¿no es cierto?, que parte de la percepción social que yo tengo del mundo. Entonces, ¿cómo
ubicamos la percepción social que tienen las personas, que tienen los estudiantes, por qué vienen a la escuela, qué es lo que pretenden, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, cuál es su futuro, en fin, una serie de interrogantes, y ellos tienen una percepción social, ¿cierto? Vengo a la escuela para mañana ir a la universidad y para mañana ser rico, por ejemplo, ¿no es cierto? En fin, tengo una serie de percepciones que se realizan. Esta percepción justamente es la que hay que interpretar. El trabajo entonces del investigador en lo que es el pensamiento freiriano, lo que busca es interpretar esta percepción que se tiene. Y de esa percepción, indudablemente, hay que debatir, hay que discutir las alternativas, las salidas que hay. O sea, no es simplemente decirle al alumno, no pienses así, ¿no? O no creas en eso, sino que hay que conversar, hay que encontrar respuestas alternativas a esta solución para hacer los ajustes necesarios en el comportamiento tanto individual como social para luego llevar a la acción a los sujetos de la investigación, acción, o sea, participativa. Y de esta manera, entonces, en base a la acción no puede ser teórica, la acción no puede ser simplemente subjetiva, la acción tiene que ser práctica, tiene que ser en la realidad, en el contexto cultural, para que en base de eso, indudablemente se pueda describir, hacer una descripción de esta realidad. O sea, para entender entonces y volver luego a modificar esa percepción social por otra percepción social. Y eso es un juego que es un juego dialéctico, es un juego de cambio permanente que se da en la sociedad. Quiero terminar entonces señalando que en el enfoque de la investigación-acción participativa busca entender el mundo al tratar de cambiarlo colaborativa y reflexivamente en primer lugar. Es una alternativa al positivismo en la ciencia. Hace hincapié en principios de investigación colectiva y experimentación basados en evidencia e historia social. Las comunidades de investigación y acción desarrollan y dirigen preguntas y problemas significativos para aquellos que participan con co-investigadores, como co-investigadores, ¿no es cierto? Se trata de combinar dos procesos, el conocer y el actuar. El conocer para tener conocimiento mediante el análisis y la comprensión, y el actuar mediante la acción que el sujeto realiza. Decir entonces que la investigación-acción participativa es un proceso que combina la teoría y la praxis y posibilita el aprendizaje y la conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el esfuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora. Bueno, hasta ahí me quiero quedar para no... Gracias. Gracias, profesor Guaranga, con la exposición relacionada a la importancia de lo que viene a ser la investigación. Me quedo con esa idea tan importante de Paulo Freire, donde dice, ¿no? Cuando el hombre comprende su realidad, puede levantar hipótesis y sobre ello el desafío de la realidad y procurar las soluciones. Si bien es cierto, ¿no? Dentro de todos los aportes de investigación que usted ha dado y también con la presentación, con la ponencia, ¿no? Nos invita pues a saber comprender, tanto nuestro amigo Gerson, el desarrollo cultural, social, también comprender las necesidades formativas de los estudiantes y también las demandas del contexto. Si nosotros conocemos todo ese aspecto como base de una propuesta, ¿no? Este conocimiento del contexto y la valoración del cultural nos va a permitir pues desarrollar
un espacio sociocultural, valorar más que todo el espacio sociocultural y por qué no decir político. Y casualmente de eso es lo que un poco adolece la parte de nuestra formación de nuestros educandos, la formación integral, ¿no? Desde la base de secundaria y la universidad. También he podido rescatar que la escuela debe ser un espacio de participación colectiva y también de las otras disciplinas, ¿no? Porque la escuela no puede ser un espacio aislado. Ahí tendríamos que hablar también de las otras, la interdisciplinidad y el interaprendizaje, ¿no? Entonces, y la investigación-acción, ¿no? Entonces, desde un enfoque participativo, dialéctico, va a permitirnos interactuar nuestros conocimientos, de nuestro saber cotidiano también y nuestro saber científico. Y de esa manera, estructurar la conciencia, ayudar al desarrollo de la conciencia humana. Ha sido un aporte muy importante, algunas ideas que lo he considerado, digamos, ideas fuerzas, es la que estoy compartiendo con ustedes. Bien, entonces, podríamos invitarlo a nuestro amigo Luis Arias y también de María Rosa, los comentarios finales, ¿no? He podido rescatar la importancia de la investigación a través de la acción, reflexión y acción, que busca formar una nueva cultura que permita mejorar la sociedad desde el trabajo en la escuela por los docentes en interacción con la comunidad, de manera que podamos nosotros mirar, ¿no? Estar dentro del pensamiento de Paulo Freire, ¿no? De no quedarnos solamente en la recepción de conocimientos, sino buscar aquello que es la crítica, la reflexión, ¿no? Dejar pues el pensamiento eurocéntrico, la cultura anglosajona, que en realidad no nos ha dominado y no nos ha permitido ni a los estudiantes ni a la comunidad poder pensar, reflexionar y actuar con liberalidad. Yo le agradezco muchísimo a Óscar Guaranga porque nos ha dado una brillante charla, ¿no? Sobre la importancia de la investigación. Gracias, María Rosa. Muchas gracias por tu comentario. Nuestro amigo Luis Arias. Bien, Luis Arias, tu micrófono está... ¡Ay, muy bien! Sí. Hay tus comentarios finales. Está cerrado con broches de oro. Desde luego. Pues bueno, escuchamos ya es un planteamiento tanto en el caso del maestro Gerson como de Óscar Guaranga. Son planteamientos, creo que con bastante amplitud para que desde los ámbitos de cada uno de nosotros podamos utilizar estos modelos para hacer la investigación social, ¿sí? Desde luego enfocada específicamente pues, desde el punto de vista de la educación, porque platicábamos previamente a esta charla que para las personas que nos están escuchando, hay 38 participantes, algunos de ellos seguramente están haciendo ya los posgrados, es decir, las maestrías y los doctorados, y creo que en la realidad latinoamericana que estamos viviendo, tanto en el cono sur como en la parte de América del Norte, se presta pues para que reenfoquemos y aceleremos el paso, diría yo, para construir pues un modelo de investigación y desde luego replantear un modelo de pensamiento que permita el avance no solamente educativo sino social, porque evidentemente
los últimos, a partir del 2008, ¿no? Que se da pues la gran crisis del mercado inmobiliario, del mercado hipotecario de los Estados Unidos, y luego con los 2 años recientes que tuvimos de pandemia. Y desde luego, creo que yo es lo que quiero ligar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa pues en las sociedades de América Latina? Pues bueno, ahí hay un caldo de cultivo, digamos, excelente para que los jóvenes investigadores, los jóvenes educadores, los profesores, pues, de nuestros sistemas educativos, ingresen, pues, a un nuevo modelo de planteamiento de los problemas, porque creo que la larga noche del neoliberalismo en América Latina ha dejado implantados modelos básicamente que buscaban fortalecer al mercado. Inclusive la educación fue atacada fuertemente, recortados los presupuestos de las universidades públicas en todos nuestros países, y se procuró pues la privatización inclusive de las universidades, como lo lograron en Chile, ¿no? Como lo lograron en los Estados Unidos desde muchos años atrás. Y creo que ahora estamos ante otro panorama, ¿no? Recientemente aquí en México se celebró el Fórum de las Américas, en el que participaron académicos de 18 países, y fue convocado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. El estado de Nuevo León es el tercer estado, pues digamos, más importante de mi país en cuanto a términos de crecimiento económico, de población, y ahí está, pues, desde luego, la tercera ciudad más grande del país, que es Monterrey. Y bueno, entre el 31 de octubre y el 10 de noviembre se celebró, pues, este Fórum de las Américas, y lo que yo hago mención en este sentido de lo que estamos platicando. Creo que quiero contextualizarlo con lo que nuestros participantes han hecho, ¿no? Porque bien, tenemos que entender que si todo se ha globalizado, pues, en estos años, a partir del mandato de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que se inicia este gran embate del neoliberalismo, pues, en el mundo entero, no es nada más el caso de América Latina, y se ha globalizado todo, ¿no? El trabajo, el capital, la producción, las finanzas, el comercio. Estamos viendo ahorita en estos días el fútbol, ¿no? Que es un negocio que deja miles de millones de dólares y que se repite cada 4 años este sistema, pues, de enfrentar, pues, a las selecciones nacionales a partir de este deporte tan famoso y tan querido por la mayoría de nosotros, ¿no? Y también hasta eso está, pues, también globalizado, pues, ¿no? En mayor o menor medida, todos los países cuyas sociedades hayan regidas por sus relaciones económicas y sus instituciones y la propia cultura, que en este caso incluyo también a la educación, están, pues, en este sentido, inmersas en este momento en cambios muy importantes. En nuestros días padecemos los efectos potenciados de la cuarta crisis estructural del capitalismo, que se inicia en 2008. Es que es a lo que me refería. Hubo crisis muy importantes, la de 1870 a 1890, la famosa crisis financiera de los mercados de Wall Street. Nuevamente en 1970 vamos a tener una gran crisis del capitalismo mundial. Y bueno, ¿cuál es el resultado de todas estas crisis? Pues precisamente la globalización. O sea, ¿cómo responde, pues, la élite dominante en el mundo y en América Latina? Pues a partir de implantar este modelo, este proyecto neoliberal, que incluye la firma de los tratados de libre comercio, la aceleración del capitalismo financiero, la cresta especuladora, y lo que es peor, que es por eso creo que es muy importante, la monstruosa concentración de la riqueza en el 1% de la población, en contra, pues, de la inmensa mayoría de la población mundial. Según William Robinson, el epicentro de todo esto, pues desde luego son los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en el caso del imperio norteamericano, tras el boom de su economía anterior a 2008, viene nuevamente esta crisis de sobreproducción y de sobreacumulación del capital, que ha cobrado cuerpo.
y su dimensión se expresa en una crisis actual múltiple, política, militar, social, educativa y cultural. Y bueno, tenemos ahora en el marco de una nueva guerra fría, ¿no? De riesgos crecientes, porque también tenemos el problema presente todos nosotros y que afecta a todas las esferas de la vida de nuestros países, con la alteración de la biosfera y la descomposición del tejido social. Por eso tenemos gravísimos problemas como el que amenaza, bueno, como el que tiene vigente mi propio país de la violencia, en este caso manejada por este mercado enorme de las drogas, ¿no? A todo ello se agrega en estos días la participación de la guerra de Ucrania. Ahora lo que tenemos entonces es esta terrible desigualdad, mucho desempleo, nuevos focos de pobreza por la pandemia, y esto ha provocado que los mercados hayan encogido a causa de un menor poder adquisitivo de la mayoría de la población, y no hay espacio que pueda absorber el enorme exceso de capital disponible para ser invertido. En los Estados Unidos está al borde de una violenta ruptura donde el Partido Republicano alienta una tendencia neofascista impulsada por la extrema derecha y de líderes pues como Donald Trump, ¿no? De triste memoria, por Johansson en Inglaterra, ¿no? El caso del gobierno que está terminando felizmente en Brasil con Bolsonaro, ¿no? En este contexto se leen los peores y más destructivos ánimos supremacistas. Ante esta pues grave crisis, lo que tenemos enfrente son estos ánimos supremacistas, racistas, exclusionistas, cuyo resultado es una mayor injusticia social, más discriminación, nuevos apartheids y hasta el genocidio en las sociedades menos sospechadas de barbarie. Tenemos el caso, por ejemplo, de Uruguay, muy cercano a ustedes, donde se conviven los niveles más altos de desarrollo humano en América Latina, con prácticas todavía genocidas, ¿no? Sobre la etnia charrúa, en donde, pues, desde luego, se ha llegado a ver como algo natural, pues, el hecho de la segregación de nuestras sociedades andinas, bueno, de las sociedades indígenas, pues, de las sociedades que vienen desde el mundo precolombino. Y en este caso, el modelo neoliberal, impuesto por un golpe de Estado en Chile, por ejemplo, es una referencia inevitable a lo que voy, porque lo que necesitamos nosotros es desintoxicar, pues, lo que durante cerca de 32, 38 años se ha venido construyendo, porque tenemos actualmente en nuestras sociedades un modelo que es muy difícil de erradicar, y me refiero en este caso al modelo de educación que estamos viviendo en la mayoría de los países de América Latina. Y bueno, a pesar de que han cambiado recientemente los gobiernos, estos gobiernos pues construidos como gerencias sociales, pues, por gobiernos que más o menos se identifican con la izquierda. Tenemos el caso, por ejemplo, que le acaba de suceder a Chile, ¿no? Cuando Gabriel Boric, que llegó al poder mediante la coalición Convergencia Social, cuando trató de reconstruir, pues más bien de lograr que el modelo, por ejemplo, de la constitución pinochetista se cambiase, pues fracasó, ¿no? Y se hizo pues este famoso referéndum que fue un fracaso pues para la izquierda chilena. Y eso es lo que finalmente quiero comentar con todos ustedes, que creo que lo que nosotros necesitamos como educadores, como personas interesadas en el avance de nuestras sociedades, y me estoy refiriendo sobre todo a los jóvenes que nos están escuchando, los maestros que están empezando pues a participar en la educación de sus países, de los países de América del Sur, sobre todo de mi propio país, que también están conectados algunos estudiantes de maestría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bueno, yo creo que lo que se requiere es precisamente de tener estos modelos como los que nos acaban de comentar Oscar Guaranga, ¿no? Nuestro amigo de Gerson de Brasil, pues, ¿no? Los trabajos que se han hecho en Colombia,
para que podamos utilizarlos de una manera sistemática, estudiarlos pues y tratar de aportar, aunque sea un granito de arena, desde la Amazonía, pues estaban refiriendo, nos están escuchando estudiantes de maestría o profesores de la zona de la frontera de Colombia con Venezuela, que ha sido una zona duramente azotada por la violencia durante 30 años, y de las realidades en las que se desarrolla el trabajo educativo son muy difíciles, ¿no? Entonces yo lo que creo es que precisamente tenemos que tratar de aportar y de tratar de construir esta red latinoamericana. Paulo Freire es un excelente medio para poder, en este caso, desintoxicar, diría yo, poder replantear pues el modelo humanista que impulsó Paulo Freire, ¿no? Un modelo que está sustentado pues, que decía nuestro amigo de Brasil, el pensamiento de Paulo Freire rebasa lo que podría ser un modelo de investigación educativa para ser un modelo de filosofía social. Y creo que estamos en el lugar correcto, pues en el Foro Latinoamericano Paulo Freire, para poder utilizar estas formas de investigación, acción, en la que participen nuestros estudiantes, los educandos y desde luego los profesores, porque creo que el motor del cambio de casi cualquier sociedad es el mundo de la educación. Y tenemos ejemplos clarísimos en Japón, tenemos ejemplos clarísimos en Finlandia, ¿no? En la propia Unión Soviética, cuando existió, sin el cambio del paradigma educativo, no hubiese habido esta revolución que los llevó a ser pioneros, por decir algo, a partir de la educación, en la exploración del espacio, ¿no? Sí, en la que hasta la fecha Rusia tiene el conocimiento científico, tecnológico más amplio del mundo para poder cambiar muchas formas de rehacer pues la economía de los países a partir de conocimientos de punta. Básicamente eso es lo que yo quería, en este caso, creo que se conecta con lo que nuestros compañeros acaban de expresar, haciendo pues, quitando la lupa y al contrario, tratando de poner esto en el contexto de lo que está pasando en el mundo en el año 2022. Eso es lo que yo quería comentar. Muy, muy agradecido por tu aporte, Luis Arias. Verdaderamente nos fortalece lo que ustedes han dicho. Y qué bien, ¿no? Que nos estemos hermanando con una propuesta en conjunta, porque tenemos realidades iguales, necesidades, ¿no? Y también las demandas. Es importante que lo que nosotros hoy día hemos podido compartir este diálogo, ¿no? Hay una felicitación al profesor Oscar y a todos los integrantes desde Huancayo, ¿no? También dice acá, no, bueno, en portugués, buenas noches a todos, o sea, buenas noches a todos, dice, ¿no? Magdalena. Esta investigación es eminentemente cualitativa, ¿no? Dice Pedro Alejandro, pero hay algo muy importante que me ha llamado la atención, lo voy a resaltar. Emilio nos dijo, creo que generar estas redes de saber en torno a la postura crítica de Freire potenciaría las escuelas latinoamericanas en sus contextos distintos. Saludos desde Cúcuta, Colombia. Qué interesante, ¿no? Ya está comenzando a nacer esa intención que nosotros también lo hemos lanzado, las redes latinoamericanas, y como lo dijo Luis, también en estas redes que participen los estudiantes, los jóvenes estudiantes, los aspirantes a ser docentes, ¿no? La comunidad en conjunto, porque ellos son los que van a fortalecer una propuesta, un cambio educativo. Si bien es cierto, el desarrollo de un país no depende, más que todo depende más de la parte educativa, ¿no? La educación es el motor. Saludos desde Huancayo, dice Pedro Apolinario. Muy abrigado, profesor Gerson, qué lindo, viene. Hola, Oscar, sin duda, dice, es un aprender constante. Sí, verdaderamente, es un aprender constante. Nosotros aprendemos de ustedes también, ¿no? Estamos en un aprender constante. También tenemos un saludo de nuestra amiga Karim de Chiclayo, que también nos está escuchando.
Buenas noches, profesor Gerson, Samuel Felipe. Excelente ponencia, doctor Guarán y doctor Gerson. Qué bien, esto nos fortalece y todos vienen, ha habido una masiva concurrencia también de nuestros amigos del Brasil, ¿no? Dos Santos nos aguardó para entrar hasta la sala, dice, bueno, muy obrigado. Que, muy obrigada, ¿no? O sea, muy abrigada. De nada. Qué lindo, muchas gracias, maestros. Muy agradecidos. Bueno, esto es una de nuestros últimos foros, verdaderamente hemos estado un poquito alejados. Profesora Lucy, Con todo esto, lo que nos han enviado nuestros invitados, participantes, desde la Amazonía, de Huancayo, de Brasil, de Colombia, de Venezuela, creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta y fortalecer esta red de estudiantes latinoamericanos, Lucy, de profesionales César Vila quiere hablar. Ya, César Vila. Bien, sí. Adelante, César Vila. gracias, Lucy. En principio, para mí es una gran satisfacción escuchar a Luis Arias, a otro docente colombiano, a Gerson Tenorio dos Santos y Oscar Guaranga Ross. Yo creo que es el inicio de una gran transformación. Debemos tener en consideración que Paulo Freire tuvo a bien a venir al Perú en 1971, en la época de la reforma educativa, que llegó y en el colegio Guadalupe nos dijo: nadie se educa solo, nadie educa a nadie, todos nos educamos, ¿ya? En conjunción de todas las necesidades, problemas y soluciones que la sociedad nos exige. O sea, nos dejó a todos en silencio profundo en ese momento. Y realmente no entendíamos, y vino con un grupo de estudiantes de Brasil. Y en la primera reunión, que nosotros éramos los ex entrenadores de la reforma de educación, estoy hablando de la reforma de educación peruana del 72 al 75. Entonces, nosotros veníamos, pero no teníamos la idea, la visión de cómo deberíamos nosotros no solamente capacitarnos, sino capacitar a los profesores. Y hasta aquel entonces no teníamos unas orientaciones. Y después, cuando fuimos a cada salón, éramos más o menos en grupos de 40. Entró un brasileño y dice: ya ustedes, vamos a empezar a trabajar. Ya les doy 10 minutos para que dialoguen. Inmediatamente empezamos el trabajo, ¿correcto? Ya está. Regresaron, ¿ya podemos empezar? No le entendíamos. Otra vez, ¿por qué no le entendíamos? Porque hasta ese momento nosotros, como maestros, estábamos esperando, de la misma manera como nos habían educado, qué cosa vas a hacer primero, segundo, tercero. A ver, regresó, ya pasó como 45 minutos. ¿Podemos empezar? ¿Ustedes me hacen la pregunta? O yo hago la pregunta. Nadie preguntaba. Él empezó. A ver, usted, dijo, ¿cómo se llama el señor que está a su lado? ¿Ya? ¿Es profesor? ¿De qué especialidad? ¿Ya? ¿Dónde ha estudiado? ¿Es casado? ¿Es soltero? ¿Tiene hijos? ¿Cuántos hijos? Ah, su macho. O sea, ni siquiera nos conocíamos y queríamos empezar a hacer una reforma educativa. Fue el primer impulso que prácticamente, si no hay como dice Oscar, si no hay un diálogo, y en ese diálogo no logramos entendernos, no logramos superar nuestras diferencias sociales, económicas, visiones culturales, políticas, qué sé yo, ¿cómo es que podemos nosotros pretender hacer reformas constitucionales? Y realmente
Paulo Freire, con su pedagogía del oprimido, empezó a hacer grandes cosas con el grupo de entrenadores de educación básica laboral. Y gracias a esa gran experiencia, ¿no? Ellos participaron en una experiencia que yo soy testigo cuando llegaron a la comunidad más pobre de las 6 Tupac Amaru, o sea, después de la reforma agraria, en la época de Velasco estamos hablando, a través del diálogo que establecieron con los miembros de la comunidad, que la mayoría de analfabetos, lograron establecer proyectos con ellos de producción agropecuaria. Estamos hablando de la comunidad Usibamba a 4.200 metros, donde no crecía nada, solamente hicho. Y ahí empezaron ellos, los ex entrenadores, después de haber prácticamente captado toda la intención, y no solamente el libro de Paulo Freire, sino llevar a la acción. ¿De qué vale que todos esos pensamientos estén en nuestra cabeza y nosotros lo podemos repetir? ¿Ya? Y si eso no se logra en acciones que vayan en servicio de la sociedad. Y ahí lograron prácticamente cosas muy importantes, que es necesario que ustedes sepan que la comunidad más pobre de las 6 Tupac Amaru, que están en Junín, en Perú, llegó al término de más o menos de 5 años convertirse en la comunidad más próspera. ¿Por qué? Porque se hizo un convenio y empezaron ellos a hacer un convenio y trajeron ahí, había un grupo de sociólogos, de maestros, entrenadores y los mejores alumnos de un instituto pedagógico de Chupaca, ya hicieron participar a los miembros de la comunidad y empezaron a sembrar un tipo de gramíneas que crecía de 1,5 metros, 2 metros, pero no terminaban su desarrollo, sino cortaban inmediatamente, hacían como unos huecos. Entonces, al final se convirtieron en una comunidad más rica, compraron sus propios camiones, un sistema de engorde de los ganados, etc. O sea, hay tanta experiencia, pero que lamentablemente todo eso terminó en 72 y 75. Yo los felicito a ustedes y seguir adelante con estos sistemas de redes, ¿ya? Pero, y para exigir o pedir a las facultades de educación, a los institutos pedagógicos, de una vez, que empiece a hacer un estudio de investigación-acción para realmente buscar cuál es el perfil del maestro de zonas del Perú, por regiones, no de un currículum nacional. O sea, hay cosas que a mí me gustaría invertir, porque hubo un intento en San Marcos de querer implantar el sistema investigación-acción con todas las experiencias que ustedes han dicho, y también tomando como referencia a John Eliot, cuando él habla del cambio educativo desde la investigación-acción, y todas las experiencias que vinieron Walter Peñalosa, Salazar Bondi, etc. Entonces, lamentablemente, terminó ese ministro, viene otro ministro, lo deja sin efecto. Los maestros no tienen la culpa en estos momentos de no haber logrado cambios sustanciales en nuestros estudiantes, en nuestra sociedad. Me parece muy interesante. Porque mientras a un maestro se le exige 5 años de formación, ¿ya? ¿Y cuánto es su remuneración? Es aproximadamente 600, 700 dólares. Y de 5 años de formación. Yo no tengo nada contra los policías, pero formar policías en el Perú es de 8 meses. ¿Y cuánto reciben? De 900 a 1.200. Entonces, de un tiempo a esta parte, los alumnos de las zonas rurales, realmente, nadie quiere ser maestro. Y tengo finalmente una breve experiencia. Si no fueran por los maestros que trabajan en las fronteras vivas de nuestra patria, estoy hablando de Brasil, en 20
más o menos como unos 300 kilómetros, hay 8 profesores de centros educativos unitarios. Ellos son los verdaderos, realmente, miembros de la frontera viva de nuestra patria. Entonces, esforcémonos para hacer trabajo de investigación y que reflexionen nuestros catedráticos, los investigadores, y busquemos financiamiento para que los maestros y también el CONCITEC oriente mejor su política de remuneraciones a los catedráticos de las universidades y a los pedagógicos. Gracias. Prácticamente, muchas gracias por tu aporte, porque eres la experiencia viva, ¿no? Nos has dado... Y es bueno, es importante, esta reflexión nos va a permitir, César, miren, en la próxima vamos a tener más personas que hayan pasado por esa linda experiencia y que puedan transmitir a los maestros que están en formación. Si bien es cierto, tenemos muchos docentes jóvenes que no han vivido, digamos, no conocen esa experiencia rica. Muy bien, con esta, hoy día salimos bastante fortalecidos y para el 2023 esto se va a reactivar. Dios lo va a permitir. Y quisiera unas palabras de despedida de nuestro amigo Gerson Tenorio, de despedida por ahora, porque siempre vamos a estar compartiendo, ya que hay un pedido de formar las redes de educadores latinoamericanos, ¿ah? Así que ya hay un pedido de uno de nuestros amigos colombianos que ha participado. ¿Qué nos dice Gerson para despedirnos de la audiencia de todos nosotros? Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a esse encontro muito rico. Eu acho que foi um encontro de muita experiência. A palavra experiência aqui foi muito forte hoje, né? Cada um a partir da sua perspectiva, né? O Luiz trazendo as questões a partir das próprias questões mexicanas, né? E Afonso da Colômbia, eu do Brasil, o Aranga e o professor Cessabilha trazendo aí do Peru, enfim. Eu acho que tudo isso é uma grande contribuição latino-americana para pensarmos, de fato, o que é a investigação social, o que é a investigação educativa no sentido mais amplo, nessa perspectiva freiriana da ação, reflexão, ação, da praxis. Essas questões são fundamentais, né, para todos aqueles que estão aqui nessa sala, que são estudantes de pedagogia, que estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado em educação, enfim. E nós, no Brasil, trabalhamos com práticas docentes, então isso para nós é essencial. Acredito que essa contribuição mais ampla, essa visão mais ampla, a maneira como o Paulo Freire nos integra, né? Ele faz com que nós todos dialoguemos aqui a partir das questões que nos tocam mais profundamente, a nossa própria condição de latino-americanos, enfim, a questão econômica, a questão social, de estarmos a reboque de todo o capital internacional, enfim, tudo isso eu acredito que seja para nós um ponto de partida para pensarmos as ações educativas dentro de uma perspectiva de fato transformadora, de fato conscientizadora, de fato dialética, de fato libertadora. Eu acredito que esse é a grande mensagem desse encontro de hoje. Eu acredito que cada um de nós aqui vai levar isso para a sua própria prática. Eu acredito que é possível, sim, a partir de qualquer experiência educativa, partirmos dessas questões profundamente sociais, profundamente humanas, de que fala o Paulo Freire. Então, eu gostaria muito só de agradecer esse encontro e um abraço aí a todos e a todas que estão aqui nesta sala. Un abrazo, gracias, de igual manera. Luis Arias, a ver, despidiéndonos de nuestros colegas para que después cierre nuestro amigo Oscar. Sí, Luis Okay. Arias, para despedirnos ya. Sí, nos despedimos, deseamos que tengan muy buenas noches y bueno, esperamos que ya estamos cerca de las fiestas navideñas, nuestra cultura occidental importada pero actuante nos lleva pues a la reflexión en estos días, pero espero que esta iniciativa que ha tenido Oscar Guaranga y que de larga data han tenido profesores como el maestro Silva, como el propio Gerson, nuestro amigo que desde Colombia hace todos los días el esfuerzo para que ahora que, insisto, gobiernos con una visión social de izquierda, digamos, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en el Perú, en México,
sean un faro para que nuestros jóvenes, porque nosotros ya no lo somos tanto, retomen pues la antorcha del conocimiento educativo, de la investigación educativa y de la práctica educativa, a partir pues básicamente de esta visión de Paulo Freire, que nos ha iluminado pues durante muchos años. También aquí estuvo Paulo Freire. Él fue parte pues de un esfuerzo muy importante de pensadores de la teología de la liberación, que tuvo hondas raíces y que ahora se ha convertido, por decirles algo, en el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que se mantiene con éxito desde 1994, replanteando absolutamente todo el modelo de vivir en la selva lacandona, ¿no? Son lunares, pues, en nuestra América Latina, pero están la semilla que germinó muchos de estos cambios, que se había, pues, yo siento que soterrado. El pensamiento de Paulo Freire puede ahora fructificar. Y yo les deseo a todos, pues, felices fiestas, feliz Navidad, y creo que estamos muy contentos de estar con todos ustedes, con nuestro amigo Oscar Guaranga, con Lucy y con todos los 38, 39 participantes que nos hemos dado cita para tratar de entender un poquito nuestra propia realidad y hacérsela entender a los miles de educandos que en los próximos años han de pasar por las aulas en las que ustedes sean los profesores, ¿no? Solamente quiero dar un dato. Es cierto, como dice nuestro amigo Silva, que pues un policía puede ganar un poco más, pero uno tiene la satisfacción de que por las aulas de la universidad donde doy clases y del bachillerato donde doy clases, pues han pasado cerca de 13,000 alumnos en el curso de 50 años, ¿no? Y algo se les habrá quedado de lo que nosotros hemos tratado de educar, de enseñar y de sembrar también nuestra semilla, desde luego, en la cual está, pues, como base, igual que a muchos de ustedes, la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Muy buenas noches a todos. Bueno, gracias, Luis Arias. De igual manera, una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo, y de igual manera, Gerson. Yo también me voy a despedir para dar el pase a nuestro presidente, Oscar Guaranga. Gracias por la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Hoy día terminamos bastante fortalecidos porque vamos a empezar un 2023 mucho más fortalecidos, y con lo que cuando un participante te sugiere, te felicita y te dice, bien, formemos la red educativa latinoamericana, eso prácticamente es un premio a lo que nosotros poquito a poquito estamos haciendo las cosas, pero con pasos seguros. Tenemos, por ejemplo, una estructura de un sistema educativo obsoleto, por ejemplo. O sea, no hay en América Latina un país que tenga primaria de 6 años y secundaria de 5 años, por ejemplo, y no tenga bachillerato, ¿no? O sea, ¿cómo estamos tan atrasados? Y ese atraso no lo conocen los que salen de las universidades, no tienen la menor idea. Cuando uno conversa con los profesores, no tienen la menor idea de qué cosa fue la reforma educativa de los años 70, porque tampoco se estudia en las universidades, en las facultades de educación o en los institutos pedagógicos. No se estudia lo que ha sido el pensamiento de lo que fue esa famosa, digamos, reforma educativa. Justamente cuando se plantea la reforma y se hacen todos los cambios que fuimos el primer país que hizo los cambios sustanciales en el problema de la política educativa como un hecho social y cultural, es que cuando después regresa el presidente que había salido por la puerta falsa, ¿no es cierto?, regresa otra vez, trajo otra vez el mismo modelo del siglo pasado. Y volvimos a lo antiguo. Y hemos tenido una serie de personajes, de viceministros, de ministros, etcétera, pero que sin embargo nunca han dicho, esta boca es mía, esto hay que cambiarlo, hay que ponernos a tono con lo que está ocurriendo en la sociedad hoy día. Muchos docentes no tienen la menor idea de esto. Muchos docentes ni conocen, aparte del título de Pedagogía del Oprimido, el pensamiento de Freire,
o la profundidad del pensamiento de Martí, de José Martí, ¿no? O del mismo Simón Rodríguez en Colombia, y en fin, podemos hablar de una serie de José Antonio Encinas, etc. Y entonces, lógicamente, estamos siempre más alentados por lo que señala la dirección, el Banco Mundial, por lo que hace, digamos, hoy en día como política educativa, ¿no es cierto? Los diversos organismos, pero que están de una u otra manera atados, amarrados a esta cuestión. Y todos se miran y se echan la culpa, pero nadie hace nada. Necesitamos justamente eso, necesitamos que los maestros tomen conciencia, sepan de que la manera como pensamos los peruanos, la manera como estamos de alguna u otra manera viendo el mundo, es un reflejo de lo que está ocurriendo con la información que nos dan a través de los medios de comunicación. Somos parte de esa maraña, digamos, bien trabajada, en la cual en distintos momentos de épocas electorales, ¿no? Se nos asusta, se nos mete miedo de que va a venir el comunismo, que va a venir el terrorismo, que va a venir, en fin, los revolucionarios, etcétera, van a destruir todo. Nos van a quitar la casa, nos van a quitar el departamento, nos van a quitar el auto, nos van a quitar todo. Y hay gente pobre que no tiene ni auto, ni casa, ni nada, y dice, yo no voy a votar por eso porque van a venir a quitarlo. Y lo que quieren es, uno lo que quiere es quitarle el hambre, simplemente. Pero eso hay que hacerle entender. Y eso implica un problema de romper con la alienación. Entonces el problema de la educación es un problema cultural, es un problema muy fuerte en el país, muy arraigado, ¿no? Y los maestros que de alguna u otra manera tratamos de tener una visión diferente, ¿no? Que seguimos el pensamiento de Freire, así como el pensamiento de Freire, de ese pensamiento latinoamericano en la pedagogía y en la educación, estamos justamente en este momento ya, hemos tomado la decisión de incorporar a los maestros que deseen, a los educadores, profesores, que deseen incorporarse al Foro Latinoamericano Paulo Freire para seguir con este trabajo, no solamente en relación a lo que es el país, sino en América Latina. Necesitamos, como decía Freire, tener ese corazón latinoamericano. Gracias a ustedes por haber tenido, digamos, la paciencia de escucharnos. Gracias. Y quiero, en ese sentido, felicitar a los amigos que nos han apoyado, como Yuri, que nos ha apoyado en todo momento, ¿no es cierto? Está Gerson, agradecer a Luis González Arias, a todos los profesores de diversos países que han estado en esta reunión, y decirles que ya lo estamos invitando para en una próxima oportunidad tener con ellos una reunión del Foro Latinoamericano Paulo Freire, ¿no? Agradecer también a Alberto Cáceda, un amigo del CDD, que es uno de los que también viene trabajando por forjar una nueva manera de ver el mundo, de los emprendedores, de los que realmente están produciendo en el país, ¿no? Entonces, gracias. Les pediría que abran su camarita para tomarles la foto sí. de recuerdo, de rigor. De rigor, la fuerte de rigor. Para ponerlos en nuestra página en nuestro Facebook